todas nuestras vidas, todas nuestras experiencias, nuestras batallas, nuestros conflictos, nuestra supervivencia y por supuesto nuestros sacrificios, todo lo que hemos vivido a diario siempre fue una mentira. Precisamente estos son los pensamientos que todos tenemos acerca de la verdad. La guerra contra los Dolls no fue más que un experimento y los Zarks fueron los sujetos de prueba. ¿Y bajo qué objetivo? Es lo que cuestiona Guren, a lo que nosotros respondemos: para prepararnos para los Starless. Guren se muestra escéptico ya que la fuente de esa información es del enemigo. Crawford aclara que no podemos tomarnos a la ligera esta información, ya que hace 500 años, en muy poquito tiempo, mataron 700 billones de personas. Bruder pregunta que si tan siquiera alcanzamos a verlos, pero desafortunadamente solo los vimos en forma de cápsulas, y Zefeto se lanzó a la atmósfera a frenarlos. Ilma menciona que durante el ataque todos los Zarks resurgentes abandonaron Lesiel, y por ahora es inaccesible. Faria y Manon de momento están investigando una alternativa para acceder ahí. Independientemente si la amenaza de los Starless es real o no, Nadere nos recuerda que los Dolls todavía siguen siendo una amenaza, y todavía debemos buscar la manera de apagar las fábricas que están en Retem y en Estia. Y a lo que nosotros respondemos: si ese sigue siendo un problema, eso significa que el experimento todavía no ha terminado. «Me llévala», comenta Guren. «De tanto despapalle que hemos vivido no ha cambiado nada. ¿Qué motivo tenemos para seguir peleando?». A lo que Aina responde: «Mientras sigamos teniendo un mañana, es motivo suficiente para seguir peleando, para seguir viviendo». Horas más tarde, ya después de discutir otros temas, ya para concluir con la reunión, Crawford aclara que todo mundo tiene que estar al pendiente por si hay avistamiento de Starless. Y apenas terminó la transmisión, Aina de inmediato pregunta por esta mano. Bruder le responde que está bajo arresto domiciliario junto con los demás Arcs resurgentes. Nosotros y Aina ya estábamos a punto de soltarles cada insulto, pero Crawford nos calma y aclara que el arresto es más que nada por fines de protección. Tan solo recuerden cómo se puso Guren con esta Faria. Solo por estar relacionada con los Dolls, él ya lo hubiera agredido. Y tomen en cuenta, si él tiene autocontrol, imagínate a cada extremista que anda allá afuera. Ellos estarán dispuestos a agredir a los Arcs resurgentes solo por la relación que tienen con los Dolls. Y siendo objetivos no puedes culparlos. Ellos desde que nacieron solo supieron trabajar. Nunca tuvieron una noción de qué está bien o qué está mal. Pasando a otro tema, Crawford quiere que Aina se vuelva una instructora al igual que Bruder. Esto toma por sorpresa a Aina, pero Crawford le aclara: hey, después de cada amenaza que enfrentaste, estás más que preparada para el trabajo. Y antes de que Crawford pudiera asignarnos nuestro nuevo deber, un pelotón de reconocimiento hizo una llamada de auxilio en el bosque Resol. Y en fin, nosotros, Bruder y Aina, nos apuntamos al deber. Al llegar, nos damos cuenta que algo no anda bien. No vemos señales de los Dolls por ningún lado. Tampoco escuchamos a los animales. Es un silencio antinatural. Conforme avanzamos llega un punto en el que Ran nos llama toda alarmada. Nos confirma que aquel equipo de reconocimiento que hizo el llamado de auxilio está muerto. Y para hacer más aterradora la situación, un equipo de rescate que venía del otro lado del bosque también se ha confirmado que han muerto. Y por ese motivo, ante la incertidumbre, Crawford da la orden de que regresemos. Pero mientras esta conversación sucedía, algo nos estaba observando. Quedándonos con las ganas de resolver el misterio, a regañadientes aceptamos volver. Pero decepción no faltó, ya que al final los culpables vinieron a nosotros. Aplicando toda nuestra experiencia, hacemos todo lo posible para sobrevivir este combate. Entre más perduraba, a esta Aina no le dejaba de llegar la sensación de que estos enemigos se le hacían familiares de alguna manera. Sin duda es algo extraño, tomando en cuenta que esta es la primera vez que los vemos. Después de ese combate llevamos a Bruder en friega de vuelta a la ciudad. Crawford se alegra de que hayamos regresado, pero a la vez se quedó perplejo acerca de las capacidades de los Starless. Por la incertidumbre que los Arcs tenían, terminaron perdiendo dos equipos muy rápido. Pero no todo es malo, como volvimos, nuestros Mags grabaron a los Starless en acción, sino también probamos que ellos no son invencibles. Y retomando el tema de hace un rato, lo que Crawford iba a hacer era otorgarnos el título del guardián, con el cual viene el deber de proteger a los Arcs, pase lo que pase, además de ser un símbolo de inspiración para los demás. Poco después todos los ciudadanos son reunidos en la plaza principal. Crawford da un discurso en el cual deja varios puntos en claro. Primer punto, que
todo el experimento de Alpha, la guerra contra los Dolls y Dark Falls es información pública. Y con ese dato, Crawford resalta que todo el experimento fue para prepararnos para un nuevo enemigo, los Starless, dejando en claro que ahora debemos estar unidos más que nunca, ya sea si surgen problemas en Retem, Cavaris o Estia. Donde quiera que ocurra algo, ahí debemos estar para apoyarnos. Y eso incluye también a los resurgentes. Sí, ellos inconscientemente causaron mucho daño, pero como ya no son peones de Zefeto, ellos ya no tienen por qué ser nuestros enemigos. Yo les pido que les den una oportunidad de que contribuyan a la sociedad, ya que la discordia no es una opción. Y bueno, aquí se acaba el capítulo en sí, pero eso no es todo. Para mi sorpresa, los mini episodios / historias complementarias fueron implementadas al mismo tiempo. Casi todas fueron protagonizadas por Ilma. En fin, ya adentrándonos en su primera cinemática, Ilma se había echado la vuelta a la ciudad central para platicar varias cosas en privado con Crawford, y de paso pone a Aina al tanto acerca del estatus de Manon y Faria. Ilma esperaba que ambas lo vieran con cara de que fueron traicionadas, pero no fue el caso, al contrario. Las dos comprendían su situación, al igual que el resto de los Arcs resurgentes. Ahora, ya pasando al tema de su interrogación... ¿por dónde empiezo? Había comenzado con cada pregunta sencilla para conocerlos, como sus pasatiempos, cuándo y qué comen, y como toda su vida siempre ha girado en torno a trabajar, le dieron cada respuesta relacionada al Eciel, especificaciones de sistemas, funciones de trabajo y demás. Maldición, estos tipos son máquinas vivientes, y les juro que yo ya no sé qué hacer con ellos. A lo que Aina responde: tranquilo, así andaba Manon cuando la conocí. Cada que le preguntábamos cualquier cosa, Manon iba directo al grano. Con los demás resurgentes es cuestión de que les des tiempo, ya se adaptarán. Bueno, viendo cómo anda Manon en el presente, eso me da más esperanza. Y he estado pensando, yo creo que los resurgentes de ahora en adelante deberíamos referirnos a ellos como leselianos. Digo, si seguimos con el nombre anterior, eso solo va a abrir heridas. Aina, al escuchar el término, termina diciendo lo siguiente: leselianos. Suena muy bonito. Más tarde encontramos a Ilma en la frontera de Aelio con Retem, más que nada investigando los dispositivos ambientales. En esta cinemática, Ilma menciona que fuera de la isla de Alpha, tal y como los leselianos se referían, es inhabitable. La atmósfera simplemente no es apta para nosotros. Lo que sí le confirmaron es que más allá de la isla de Alpha, hay islas más pequeñas por ahí, las cuales son los espacios creativos y solo pueden ser accedidos a través de los dispositivos Ryuker. Y tras confirmarle que nosotros tenemos nuestra propia isla, Ilma simplemente responde con un: no seas malito, cuando termines tu creación, invítame porfa. Híjole, Ilma, al menos en un corto plazo eso no será posible, porque simplemente yo con este tema de la creatividad y demás, soy muy flojo. ¿Para qué les miento? Después pasamos con Bruder, quien se disculpa de inmediato por haber sido una carga por segunda vez en el bosque Resol. A lo que nosotros respondemos: mira, tú tranquilo, hiciste lo que hizo falta para proteger a Aina. Pero no, Bruder nos confiesa que él no empezó a preocuparse por los alrededores hasta que Crawford dio la orden de retirarse. El haberse confiado fue lo que nos puso en riesgo, y no puede permitirse que algo así se vuelva a repetir. Bruder se puso a analizar la información de aquel encuentro junto con otros veteranos para ver qué contramedidas pueden desarrollar. Mientras tanto, no hay que bajar la guardia por nada. Ya en la última cinemática, Ilma estaba compartiendo información con Bruder, y cuando llegamos no dudan en compartírnosla. Empezando por el primer tema. Cuando peleamos contra los Starless, ¿no notamos algo familiar? Aina resaltó bastante eso. Para empezar, el animal que noqueó a Bruder era muy parecido al Nagrus, el Doll bestial que desde siempre hemos enfrentado, y al menos un par de los minions que lo estaban acompañando eran muy parecidos a los típicos soldados Dolls. Bueno, esto nos confirma aquel comentario que nos compartiste de Zefeto, que los Dolls fueron hechos a imagen de los Starless y otros horrores. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿hasta qué punto Zefeto alcanzó a registrar y replicar de los Starless? Ya que si el propósito principal de los Dolls era entrenarnos para poder pelear contra los Starless, entonces hay que contemplar la posibilidad de que eventualmente los Starless nos van a salir con cosas totalmente desconocidas, de las cuales no tendremos precedentes de cómo combatirlas. Pasando al segundo punto. Considerando los escenarios, los ríos, las montañas, los bosques, las regiones de Retem, Cavaris y Estia, toda esta variedad de ecosistemas, no cabe la menor duda que Zefeto tiene contemplado que eventualmente peleemos contra los Starless en otros planetas.
Luego pasamos al tercer punto, los edificios especiales que hay a lo largo de toda la isla de Alpha. Siempre fue acertado que su propósito era entrenarnos, volvernos más fuertes. Lo único en lo que siempre estuvimos errados fue que creíamos que esos dispositivos nos ayudaban a entrenar contra los Dolls, cuando en realidad nos estaban preparando para los Starless. Madre mía, responde Bruder. No puede ser que para absolutamente todo ese feto nos tenía bien vigilados. En cualquier caso, Ilma recomienda de momento volver a ver todas las estructuras de entrenamiento, a ver si hay alguna pista que no hayamos visto todavía. Y bueno, ahora sí se acaba la primer parte del sexto capítulo. Sí, durante casi todo el mes andaba muy incierto respecto a cuándo iban a sacar la segunda o tercera parte, etcétera, etcétera. Pero ya con el roadmap a la mano ya sé exactamente cómo voy a trabajar los próximos capítulos. Aparte de que en los inters podré trabajar otros videos, de los cuales trabajé uno de ellos durante la incertidumbre. Ahí espérenlo la próxima semana. En esta ocasión no tengo teorías o observaciones de ningún tipo, pero sí preguntas. La primera y más importante: ¿qué son los Starless? ¿Serán acaso el arma de alguna facción antifotones? ¿O minions de una nueva encarnación de la oscuridad profunda? ¿O formas de vida que descienden de los Darkers? ¿O simplemente ninguna de las anteriores y es una amenaza totalmente nueva? En cualquier caso, yo solo espero que no abusen del reciclado y nos den más enemigos originales, ya que su estética muy de horror cósmico me encantó. Pasando a otra pregunta, es si los Starless tendrán o no la capacidad de infectar otras formas de vida tal y como lo hacían los Darkers. No hay una respuesta de momento, pero lo que sí estoy seguro es que sí van a tener la capacidad de terraformar, ya que las flores que vemos a lo largo del bosque Resol claramente están relacionadas con ellos. Al menos las zonas de combate poco a poco van a demostrar cambios. Bueno, esto es solo una especulación mía. Y bueno, ya pasando a la tercera y última pregunta. ¿Los Dolls eventualmente se volverán nuestros aliados? ¿O por lo menos nos darán un aliviane contra los Starless? Ya que jugablemente de momento ambos enemigos están en el mismo bando. Y si se enemistaran, se armarían las guerras tal y como pasaba en el juego base. Imagínense, hace spawn un jefe random de los Dolls y se pone a atacar de inmediato a los minions Starless. Bueno, para este y otros temas no queda de otra más que esperar. En conclusión, este capítulo quizás fue muy corto, pero bien ejecutado, sobre todo por el tema del suspenso. Y con eso de que las actualizaciones de la historia van a llegar más frecuentemente, es un rayito de esperanza. Yo solo espero que sean cuales sean los recursos argumentales que vayan saliendo, yo realmente quiero que les saquen provecho. Mientras no repitan un error garrafal al grado de la fábrica de Retem, soy feliz. Y bueno, sin más que decir, espero que hayan disfrutado del video. Se despide su servidor Silo y hasta la próxima, mis camaradas Arcs.